Entonces, por ejemplo, vamos a tener, imaginemos que tenemos un recipiente, ¿sí? Con ciertas características. Este recipiente, ¿sí? Ok, así lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por este recipiente va a llegar un haz de luz, ¿sí? Aquí va a haber agua, ¿ok? Aquí afuera vamos a tener lo que viene siendo aire, ¿ok? Aquí va a ser, lo pongo aquí un poquito más acá, agua, ¿ok? Aquí vamos a tener como si fuera un recipiente, no sé, que sea de vidrio, ¿sí? Vidrio. Y después de este vidrio, mm, va a pasar, a ver, no, así. Aquí va a haber alcohol, ok, alcohol. Y esto vamos a ponerle que sea diamante, ¿sí? Ese tipo de material. Y acá finalmente volvemos a tener aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener aquí ah, como quien dice, vamos a trazar la normal, ¿sí? Y este rayo se va a refractar, ¿sí? Acuérdense que cuando pasa de un medio menos denso a otro más denso, ¿sí? El ángulo, ¿sí? De refracción en este caso va a ser menor, ¿ok? Y después, a ver, dígame qué es más denso o cuál índice de refracción es mayor, el del agua o el del vidrio. Agua. ¿O- ¿Seguro? A ver, díganme. ¿No es mayor el del vidrio? Ok, entonces va a ser mayor el del vidrio, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo refractado va a ser menor, ¿sí?
Después, cuando pasa, aquí en este caso, de agua a vidrio, que es lo que mencionan, ¿sí? Aquí van de cuenta que vamos a tener como si fuese, este sería un ángulo de incidencia, ¿sí? Y este ahora sería un ángulo refractado, ¿ok? Donde como el agua tiene un índice de refracción menor que el del vidrio, entonces el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo refractado. Y después se vuelve a trazar lo mismo, ¿sí? Y ahora del vidrio a, al alcohol, ¿sí? ¿Cuánto es el índice de refracción del alcohol? A ver, recuérdenme porque no me lo recuerdo yo ahorita. El del alcohol es 1.36. Ok, entonces va a ser de 1.36. Entonces, el del vidrio es más denso, ¿sí? Que el del alcohol. Entonces, el índice de refracción va a ser mayor que el índice de refracción del alcohol. Por lo tanto, aquí a lo mejor no se va a apreciar mucho, ¿sí? Pero este ángulo va a ser un poquitititito mayor, ¿ok? Y aquí nuevamente tengo un ángulo de incidencia, ¿sí? Aquí nuevamente un ángulo refractado, que si voy trazando aquí nuevamente, ahora cuando pasa del alcohol al diamante, el índice de refracción del diamante es mucho, bueno, no es mucho, sí, pero es mayor que el de el alcohol, ¿sí? Por lo tanto, aquí este ángulo de refracción va a ser más pequeñito comparado con este ángulo de incidencia, ¿sí? Y finalmente, cuando pasa del diamante al aire, el índice de refracción del diamante es mayor que el del aire. Trazamos una normal exactamente donde está ese límite y llega el rayo. Entonces, ese rayo va a salir para acá. ¿Qué pasó? Entonces ahí tenía pues el ángulo refractado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Si se fijan, tengo que pasa a agua, de agua a vidrio, de vidrio a alcohol, de alcohol a diamante y de diamante a aire, ¿sí? Esta que tengo aquí de alcohol, vamos a imaginar que está repleta hasta el tope de alcohol, ¿sí? Entonces, todo esto está lleno de alcohol. Entonces, si lo vemos de alguna manera, es como si tuviera que el... No, déjenles comparto acá mejor esta parte. Es como si voy a tener el ángulo de incidencia, ¿sí? El primerito, ¿sí?
voy a tener un ángulo de incidencia, ¿sí? Voy a llamar teta i. Teta i 1, ¿sí? Va a ser igual, este de aquí lo borro. Al ángulo de refracción lo voy a poner 1, ¿sí? ¿Cuál sería ese caso? ¿El del aire al agua? Ok, de aire a agua, ¿sí? Es cuando paso aquí, ¿sí? Bueno, aquí los voy a ir anotando, ¿sí? El 1 va a ser de aire a agua, ¿ok? El 2 va a ser cuando va a ir de agua a vidrio. El 3 va a ser cuando vaya del vidrio al alcohol. El 4 cuando vaya de alcohol a diamante. El 5 es 1, 2, 3, 4. Y el 5 va a ser de diamante a aire nuevamente, ¿sí? Entonces, esto de aquí va a ser el ángulo de incidencia 1 y el ángulo de refracción 1, ¿sí? Aquí va a ser el ángulo de incidencia 2, ¿sí? Y el ángulo de refracción 2. Este sería el ángulo de incidencia 3 y el ángulo de refracción 3. Este sería el ángulo de incidencia 4 y el ángulo de refracción 4. Y este de aquí, bueno, me faltó poner aquí, sería el ángulo de incidencia 5 y el ángulo de refracción número 5. ¿Sí? Aquí cabe señalar, ¿sí? Bueno, lo voy a anotar. Aquí. Aquí les voy a poner. El ángulo de incidencia 1, ¿sí? Tiene que ser en este caso igual al ángulo de refracción número 5, ¿sí? O sea, hasta el último, cuando sale. Y déjenme, voy copiando varios, ¿sí? El ángulo de refracción 2, ¿sí? Ay, pero no estoy compartiendo eso. Ok, este sería el ángulo de refracción 2. Va a ser igual al ángulo de incidencia 2, ¿sí? O sea, hace que este ángulo que se refracta aquí es igual a este ángulo de incidencia de aquí. Este ángulo de refracción que está aquí cuando pasa del agua al vidrio, este ángulo de refracción va a ser igual al ángulo de incidencia cuando va a pasar del vidrio al alcohol, ¿sí?
este ángulo de refracción que está aquí va a ser igual, el ángulo de refracción 3 va a ser igual al ángulo de incidencia 4, este de aquí. El ángulo de refracción 4, este cuando pasa del alcohol al diamante, va a ser igual al índice de al ángulo de incidencia del diamante, este de aquí. Y este ángulo de refracción, cuando pasa del diamante al aire, el 5, va a ser igual al ángulo de incidencia 1 del aire. Entonces, imaginemos que si entra con un ángulo de incidencia de 50 grados, ¿sí? Cuando salga acá, tiene que ser de 50 grados. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es, digamos, como la comprobación si en todo el proceso que hicimos estuvo bien, ¿sí? Si este es igual a este ángulo, quiere indicar que sí hicimos las cosas bien. Ok, entonces lo voy a ir poniendo, les comparto acá. Documento de Word. Sale. Entonces el ángulo de refracción 2 va a ser igual al ángulo de incidencia 2. ¿Sí? Y el ángulo de refracción 3 va a ser igual al ángulo de incidencia 3. Y el ángulo de refracción 4 va a ser igual al ángulo de incidencia 4. Profe, en el primero sí está bien que tiene 5 o es 1. Este de aquí, el ángulo de incidencia 1 es igual al ángulo de refracción 5. Ah, ok. Nomás que espérenme. Ángulo de incidencia 1, ángulo de refracción 1, perdón. Ángulo de refracción 2, ángulo de refracción 3, ángulo de refracción 4 va a ser igual al ángulo de incidencia 5. Ahora sí ya. ¿Sí? A ver, déjenme pongo guardar. Guardar como equipo. Ok, entonces estos ángulos van a ser iguales, ¿sí? Nuevamente vuelvo a repetir aquí. Déjenme voy a la parte de el dibujito. Para ponerlo aquí. Entonces, esto es el ángulo de incidencia 1 y el ángulo de refracción 1. ¿Sí? Este sería el ángulo de incidencia 2 y el ángulo de refracción 2. Este sería el ángulo de incidencia 3 y el ángulo de refracción 3. Este sería el ángulo de incidencia 4 y este sería el ángulo de refracción 4. Este sería el ángulo de incidencia 5 y este sería el ángulo de refracción 5. ¿Sí? Entonces, el de la incidencia 1 va a ser igual al de refracción 5. El de refracción 1 va a ser igual al ángulo de incidencia 2. El de refracción 2 va a ser igual al de incidencia 3. El de refracción 3 va a ser igual al de incidencia 4. Y el de refracción 4 va a ser igual al de incidencia 5. ¿Ok? Entonces ahora voy a proceder a hacer los cálculos. ¿Sí?
Alguien que me diga la fórmula de la ley de Snell, ¿sí? Cuando tengo ángulos e índices de refracción. ¿Alguien? Muchachos. Ay, qué caray. Ok, voy a tener pues que el índice de refracción 1 va a ser igual al seno de índice de refracción 1 por el seno de teta 1. Entonces, índice de refracción 1 por el seno de teta 1 va a ser igual a índice de refracción 2 por el seno de teta 2, ¿sí? Que esto lo puedo tomar como si fuera el índice de refracción de donde está el rayo incidente por el seno del ángulo incidente va a ser igual al ángulo al índice de refracción de ese medio por... Ahí está. Ok, y entonces vamos a ir paso a paso. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero ir calculando ahí? ¿Sí? En todos quiero ir calculando el ángulo de refracción. Entonces voy a despejar. ¿Ok? Entonces voy a tener que... ¿Dónde lo voy a hacer? Paso a paso. Va a ser igual a... por el seno de teta i. Ok, y todo eso entre el índice de refracción. Ok, después de eso, aplico el seno a la menos 1. ¿Sí?
De tal manera que voy a tener ahí está, seno la menos 1 del índice de refracción 1 por el seno de teta del ángulo de incidencia entre el índice de refracción. ¿Ok? En este caso del refractado. Entonces voy a ir pues habíamos dicho de aire a agua. ¿Sale? Entonces, para que se vea. Díganme cuánto es el índice de refracción del aire. 1. Ok, vamos a utilizar el de 1. ¿Sale? Si yo les digo que usen el de 1.03, pues ya 1.003, pues ya lo quieren, lo hacemos así. O quieren que lo hagamos de una vez así para que vayan viendo. Profe, nada más una pregunta. Dígame. En los ejercicios, si no nos pone, ¿cuál es el que tenemos que usar si no nos pone usted el otro? Se me olvidó. Si yo no les digo el índice de refracción del aire es de 1.003, ustedes van a utilizar que es 1. ¿Sí me explico? Ah, sí, está bien, gracias. Ok. Entonces, bueno, voy a utilizar el de 1.003. ¿Sí? ¿Cuánto es el ángulo de... A ver, nomás espérenme, por si se corta aquella cosa. Ok. ¿Sí están viendo lo de Word? ¿O están No. Ok, entonces No. es el otro. comparto. Ok, ¿ahora? Sí, ya. Ok, entonces vamos a... ¿Cuánto quieren ustedes que sea el ángulo de incidencia? O sea, hace este de aquí. ¿Sí? Lo vamos a hacer con el ángulo que ustedes quieran. Este de aquí, ¿cuánto quieren que valga? 45. Ok, 45 grados. ¿Sí? Ah, caray. 45 grados. ¿Sale? Entonces, este ángulo va a ser de 45 grados. ¿Sí? Ahora, como pasa de aire a agua, ¿cuál es el índice de refracción del medio
En este caso del medio 2. Que es el del agua. 1.33. 1.33. Ok, 1.33. ¿Sí? Control C. Igual. Control V. Ok. ¿Cuánto es el seno de 45? Hay que utilizar ahorita todos los dígitos para que nos salga al final todo igual, ¿sí? Entonces, a ver, yo lo tengo en radianes. Hay que ponerlo en grados, ahí está. Seno de 45 es igual a 0.7071 0.6781, ¿sí? Acuérdense, podemos utilizar 3 o 4 decimales, nada más que en esta ocasión lo voy a hacer así para que ustedes puedan observar que al final nos va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Ok, entonces eso multiplicado por 1.003 me va a dar igual a 0.709228.101, ¿sí? Y luego voy a dividir entre 1.33, ¿sí? De tal manera pues que eso va a ser igual a, divido eso entre 1.33, me va a dar 0.533254.211, ¿sí? Aplico el seno a la menos 1 a eso y me va a dar igual a un ángulo de 32.22559.364 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo de incidencia en este caso es mayor al ángulo de refracción, ¿sí? O sea que el del medio 1, su índice de refracción es menor que el del medio 2, por lo